¿No les pasa que cuando tienen ganas de tomarse un excelente café, van a la tienda, van al mercado y no tienen idea qué escoger? En este video vamos a identificar cómo leer una etiqueta de café especial y cómo se escoge un cafecito delicioso. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos. Si son nuevos aquí me presento. Mi nombre es Oscar, un amante del café por el mundo, y en este canal exploramos el universo de la bebida más feliz del mundo y por qué nos hace la vida mejor. Esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de identificar un café especial y qué buscar a la hora de escogerlo? Por eso que en este video, como les dije, vamos a hablar de 5 cosas que puedes usar para seleccionar el mejor café especial para tu gusto. En la industria se convirtió en un estándar, afortunadamente, compartir la información del café en la etiqueta. Clave si estás comenzando este camino de descubrimiento, que entiendas esa información para poder tomar una decisión que te permita abrir a una experiencia que valga la pena repetir. Estamos de acuerdo que esta experiencia puede ser un poco abrumadora al principio para quienes están comenzando o se quieren iniciar en el terreno del café especial. Y hay casos en que la cantidad de la información hace que el consumidor final prefiera tomar el camino fácil y escoger la marca comercial, pues o bien conoce la marca o reconoce las presentaciones y el posicionamiento y facilita mucho más la toma de decisiones. Los humanos somos así, perezosos, y siempre escogemos el camino más corto que dé el resultado que más se ajuste a lo que esperamos. Y esta no es la excepción con el café. Por eso es tan importante simplificar para crear hábitos más interesantes y divertidos en torno al café. Entender qué se está escogiendo y tomar decisiones basados en información simple es un excelente punto de partida. Hay 5 cosas fundamentales que hay que saber a la hora de escoger o a la hora de leer una etiqueta de café especial: el origen, la variedad, el proceso, las notas de cata o el tostado. Comencemos por el origen. Esto es de donde viene el café, punto. El país, la región o inclusive la finca. Hay muchas que son famosas porque tienen un producto muy reconocido. Cuando identificas un origen, inmediatamente puedes asociar a este ciertas características especiales que la geografía, la geología o el clima le imprimen a determinadas variedades. Por esto, el lugar del mundo en donde se produzca el café va a producir sabores muy diferentes. Los cafés colombianos tienen generalmente frutos que son muy dulces, balanceados, y el café tiene un cuerpo muy suave. En cambio, los cafés africanos tienen características mucho más brillantes, más florales, y un café brasilero, por ejemplo, tiene lo que conocemos como el perfil más clásico del café: notas de chocolate, nueces y un cuerpo mucho más pronunciado. Acá vale la pena agregar que en todos los países, en todos, hay un interés de los productores en innovar y desarrollar ciertas variedades, y en algunos casos no son nativas de esa geografía. Esto está generando una ola de innovación muy potente e interesante que está dando como resultado cafés espectaculares. ¿Por qué es importante, te preguntarás, leer este punto específico en una etiqueta de café? Esa es una excelente pregunta. Tema fundamental en el café, que lo tratamos en un video anterior con Gustavo Pérez, les dejo el link aquí, es la trazabilidad, y esta etiqueta, sumada a otra información, es el punto de partida para escoger nuestro próximo café. Pues del origen se pueden asumir ciertas bases en términos de producción, procesos y posiblemente el impacto que estamos teniendo cuando consumimos estos cafés. Por ejemplo, este café, que fue producido por una comunidad maya en Chiapas, en México. Esta región en específico tiene características geográficas muy interesantes, pues el suelo volcánico agrega unos microcomponentes que van a impactar la tasa positivamente, y en el lado social es una comunidad que está concentrada en la producción de café especial para mejorar su calidad de vida. Continuemos por la variedad o el varietal. La variedad es un término botánico que describe las formas y las selecciones de las plantas de café que se derivan por varios motivos. Ya les había contado un poco más en este video sobre qué es el café, les dejo el link aquí arriba. Y estas selecciones resultan en subespecies genéticas distintas de las principales especies de café: la arábica, la canéfora robusta y la libérica. Pero ¿por qué es importante esto? El café viene de una fruta, y estas distintas variedades tienen características diferentes que van a impactar el resultado final de los procesos, del tostado y de la taza final. Los niveles de azúcar en la fruta, el color, el tamaño, la forma e incluso la resistencia a las altas temperaturas o las plagas son ejemplos de algunas de las posibilidades en las variedades. Estos cambios impactan el desarrollo de aromas, fragancias y sabores, y en algunos casos son nativas, pero ya no exclusivas, de ciertos orígenes. Por ejemplo, el geisha o geisha, que viene de Etiopía y encontró la fama en Panamá, o el SL28 de Kenia, que está desarrollado con base en otras variedades como la mocha o el bourbon. Y seguro mientras vas probando vas a ir aprendiendo a identificar características que se ajusten a tu gusto personal. La siguiente es una de mis favoritas: el proceso. Y básicamente esta es la más importante,
pues define prácticamente todo lo que va a pasar con el tostado, con la extracción y va a impactar el resultado de la taza que te estás tomando, sea el método que sea. Puede que tengamos el mismo café del mismo origen, con la misma variedad y de la misma cosecha, pero dependiendo del proceso que se utilice, la taza va a dar un resultado absolutamente distinto. Es fascinante. La definición en principio es sencilla. El proceso es la forma en que el caficultor saca la semilla de la fruta. Hay tres métodos principales: el lavado, el natural o seco y el honey. En el proceso lavado nos concentramos únicamente en el grano. Permite saborear lo que está dentro de él y no afuera. En cantidades considerables de agua, así como un equipo concreto, para separar la pulpa de los granos de café, que no sucede en el proceso natural. Los resultados de este proceso son cafés con un cuerpo más ligero, tazas más limpias, sabores más frutales y florales y acidez más brillante o más intensa. El método natural o seco es tal vez el más antiguo y más sencillo, pues requiere poca maquinaria, es mucho más intenso en el trabajo manual y en teoría es más ecológico porque necesita menos cantidad de agua. El método consiste en secar la cereza entera después de haberla recolectado sin remover la piel o la cáscara. La etapa del secado es vital, pues afecta la calidad final del café y naturalmente su sabor. Si se seca demasiado, el café puede dar como resultado un grano defectuoso. Si no se seca suficiente o no se seca bien, tendrá demasiada humedad y será mucho más susceptible a hongos y bacterias. En zonas con más lluvias y humedad atmosférica más alta, este proceso es mucho más difícil de llevar a cabo. En cuanto a las características de sabor, los cafés procesados de esta manera tienden a tener un cuerpo alto, baja acidez y sabores más exóticos. Y por último, el honey. Esta forma de procesar el café es fundamentalmente la misma que el método lavado, con la única diferencia que en el proceso honey no se remueve el mucílago, sino que se seca el café con esta sustancia recubriendo los granos. Café procesado de esta manera no sabe a miel y tampoco tiene miel agregada en el proceso. Lo llamaron de esta manera por la apariencia y la sensación al tacto de los granos, pegajosos como la miel. En algunas regiones se distinguen tres tipos de este mismo proceso: el amarillo, el rojo o el negro. Los cafés honey tienen generalmente un sabor único, caracterizado por un dulzor diferente y muchos sabores frutales y acidez media. Continuemos con las notas de cata. Estas son interpretaciones subjetivas, en mi humilde opinión, que el catador o el tostador identifican según su experiencia, y son datos que son añadidos a modo de guía para que el consumidor entienda qué esperar o que tenga una hoja de ruta con respecto a este café. Como habíamos comentado antes, ciertos cafés con ciertos procesos tienen características particulares y estas notas de cata son una ventana para saber qué buscar a la hora de probar un café. Por ejemplo, este café tostado por una compañía local en Emiratos Árabes que se llama Three Coffee, les dejo un link en la descripción, tiene un proceso natural y en sus notas de cata presenta características como durazno, cacao, especias. Esto en general puede crear una tensión inesperada si no sientes los sabores que están descritos. Esto no se trata de una precisión científica cuando estamos hablando de las notas. Lo importante es que el café sea cuidadosamente extraído y que disfrutes del sabor que tú entiendes. Y por último, el tostado. El tostado es el último paso, poderosísimo además, de la cadena del café, antes de llegar a las manos del barista para preparar la mejor taza de la bebida más feliz del mundo. Es un proceso en donde el café se cocina, de esto tendremos mucho contenido en el canal, y el grano atraviesa un montón de transformaciones físicas y químicas gracias a su exposición a altas temperaturas. Esto en la etiqueta sencillamente te va a ayudar a identificar qué tipo de tostado tiene este café que vas a comprar. Y la recomendación aquí es que pensar en el método que vas a utilizar te va a ayudar a escoger qué tipo de tostado puedes preferir. Hay básicamente tres opciones según cada tostador: tostado para filtro, tostado para espresso o, como lo llaman alrededor del mundo, un omni roast, que quiere decir un solo tostado para cualquier tipo de método. En la actualidad, muchos tostadores están buscando desarrollar perfiles de tostado que sean mucho más versátiles para los usuarios finales, pues en la operación es más fácil tostar estos perfiles específicos con consistencia. Y hablando de eso, hay uno que vale la pena incluir y que está implícito en la etiqueta también, y es el tostador. Esto básicamente te va a ayudar a establecer una relación directa con la marca, ya sea porque disfrutas de su trabajo, porque conoces al tostador o al barista, o porque los valores que representan a esta marca están en línea con tus propios valores. Sea lo que sea, es muy importante reconocer este tipo de conexiones para apoyar siempre a tu tostador local, a los pequeños productores de tu comunidad, y así se va a generar un tejido social mucho más sólido en la industria. Continuamos juntos en este viaje de exploración del universo de la bebida más feliz del mundo. Así que si disfrutaste de este video, te invito a que continúes viendo este que te pongo acá y te suscribas al canal si te gusta el contenido y más si te gusta el café. Muchas gracias por conectarse y buen café. Chao.